Bien, estimados amigos auditores, a continuación quiero invitarles a una reflexión en la palabra profética de nuestro Dios. Acompáñenme al Evangelio de Lucas, al capítulo 21 y al versículo 28, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice de la siguiente manera: Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lo leemos nuevamente para que lo tengamos en mente. Versículo 28 de Lucas capítulo 21. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Sin lugar a dudas, esta última semana ha sido un tiempo de mucha tensión en el mundo, particularmente en el Medio Oriente. Las noticias no han parado de traer información de la situación que se está dando allá en el Medio Oriente y particularmente en la nación de Siria. Y nosotros tenemos que este tiempo vivirlo a la luz de la palabra del Señor. El Señor Jesús no nos dejó a la deriva cuando Él estuvo en este mundo. Él habló la verdad profunda del mensaje del Evangelio. Y usted en este tiempo espiritual que la iglesia está viviendo tiene que entender esta verdad profunda. Ahora bien, antes de definir qué entendemos por el Evangelio, miremos en contexto este pasaje. Es el capítulo 21 del Evangelio de Lucas. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas tienen el discurso del Monte de los Olivos, cuando el Señor Jesucristo habla de las señales y de los eventos que van a ocurrir en el mundo antes de que Él vuelva por segunda vez. En particular, nosotros sabemos que este discurso profético del Señor Jesucristo se da en Mateo capítulo 24, se da en Marcos capítulo 13 y se da aquí en Lucas capítulo 21. Es aproximadamente el día martes de Semana Santa. El Señor Jesús está prácticamente a 3 días y fracción de morir en la cruz, y Él está entregando a sus discípulos las últimas instrucciones, las últimas palabras para que ellos tomen el mensaje del Evangelio y puedan seguir adelante. ¿Qué significa esto para todos nosotros? Que Dios ha permitido que usted y yo seamos la generación profética que está viendo frente a sus ojos el cumplimiento de la palabra de Dios. Y esto es algo maravilloso. Nunca imaginamos que nos iba a tocar a nosotros poder ver todas estas cosas. Dice el versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder. ¿Qué cosas, estimados amigos auditores? Claramente toda la lista de señales que nos ha sido dada por la palabra de Dios y por boca específica del Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 24, en Marcos 13 y aquí en Lucas capítulo 21. Sabemos por la palabra de Dios que habrán guerras y rumores de guerra. Sabemos que habrán hambres, sabemos que habrán pestilencias, sabremos que habrán grandes terremotos y señales en el cielo. Sabemos que la maldad de los hombres se multiplicará de una manera gigantesca. Por eso es que cuando el Señor Jesús deja estas instrucciones, las deja para todos nosotros, los hijos de Dios, discípulos de la Iglesia de Cristo, de los días del tiempo del fin. Cuando estas cosas comiencen a suceder, hermanos queridos, amada Iglesia del Señor Jesucristo, sea que usted me escuche aquí en la capital de mi país, sea que me escuche a través de Facebook o me escuche a través de YouTube o de las distintas tecnologías de información a través de las cuales estamos llevando la palabra de Dios, no podemos cerrar los ojos. Las cosas proféticas ya comenzaron a suceder, ya están sucediendo claramente. El Medio Oriente es un polvorín a punto de explotar. La maldad humana está llegando a un punto gigantesco en donde incluso se ha borrado la definición de hombre y mujer, qué decir de la economía mundial y del clima. Las cosas proféticas ya comenzaron a suceder y la Iglesia del Señor Jesucristo tiene que entender que no podemos seguir viviendo de la misma manera. La Iglesia de Cristo tiene que entender que este es un tiempo profético inigual. No ha existido otro tiempo profético como este en la historia de toda la humanidad. Por eso usted y yo debemos estar preparados para el pronto encuentro con el Señor Jesucristo. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido un tiempo como este. Nunca antes el ser humano ha tenido la capacidad de destruir no 1000, sino que 2000 o más veces el planeta Tierra por completo. Las grandes potencias mundiales, estimados amigos auditores,
están llenas de armas nucleares, pueden destruir cientos y aún miles de veces el planeta. Y por eso sabemos que la venida del Señor es inminente, porque el Dios del cielo no va a dejar que el hombre destruya el planeta. El Dios del cielo tiene un plan para este planeta. El Dios del cielo está desarrollando su propósito eterno de salvación y de redención para la humanidad. Por eso es que nosotros tenemos que entender que la profecía bíblica se hace realidad frente a nuestros ojos. Por eso nosotros tenemos que entender que las cosas están sucediendo para que nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, se pueda preparar, pueda santificarse, pueda predicar el Evangelio, pueda construir el reino de Dios en el tiempo que nos queda. Le hago un llamado profético urgente. Queda poco tiempo. ¿Cuánto queda? No lo sé, pero es poco, porque muy pronto todas las grandes profecías del fin del tiempo se van a hacer realidad. En muy poco tiempo, espiritualmente hablando más, las profecías se van a cumplir a plenitud y todas las guerras proféticas establecidas en la palabra de Dios van a venir a ser un hecho real. ¿Dónde estaremos nosotros? Esa es la gran decisión. Por eso es que el Señor nos llama a entender que las cosas comenzaron a suceder. Y luego dice, erguíos y levantad vuestra cabeza. Hermanos queridos, hay personas que se deprimen con la profecía bíblica. Muchas veces incluso nos dicen, por favor, no prediquen terror, por favor, no asusten a la gente. Hermanos queridos, para un cristiano verdadero, el entender las señales proféticas, el entender que las cosas han comenzado a suceder, significa que pronto vamos a ver al Señor Jesucristo, significa que pronto vamos a estar todos en la casa del Padre, significa que pronto vamos a poder juntarnos y adorar a Dios con la iglesia redimida de toda la historia, con los santos de todos los tiempos que caminaron antes que nosotros en esta tierra, obedeciendo a la palabra de Dios. Por eso es que el Señor dice, erguíos. ¿Y qué significa erguíos? Significa que usted se para bien, significa que usted está caminando derecho en las cosas de Dios, significa que usted tiene sus cuentas cortas con el Señor, significa que usted no es una persona de doble ánimo, significa que usted está viviendo en santidad y pureza, haciendo lo que tiene que hacer. No es un tiempo este para deprimirse, no es un tiempo este para asustarse, este es un tiempo para entender que la trompeta del arrebatamiento de la iglesia está a punto de sonar y que nosotros tenemos una oportunidad maravillosa. Es probable, estimados amigos auditores, que ustedes y yo seamos parte de esa generación que no va a morir, que va a ir viva a la presencia del Señor. Va a haber una generación, la generación final, la generación del arrebatamiento de la iglesia, que no va a pasar por la muerte. En un instante, dice la palabra de Dios, como usted lo sabe bien, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados al sonido de la trompeta profética y por el poder del Espíritu Santo. En una milésima de segundo o menos seremos levantados, estaremos en las nubes del cielo, juntándonos con todos nuestros seres queridos, aquellos que han partido antes y con los santos de la iglesia que han caminado en la historia. Por eso Dios está diciéndonos en este versículo 28 de Lucas capítulo 21, erguíos y levantad vuestra cabeza. Porque no solo el Señor nos llama a estar erguidos, estar parados derechos, además nos llama a levantar nuestras cabezas. ¿Y qué significa esto de levantar nuestras cabezas? De saber que usted sirvió al Señor con integridad, de saber que usted cumplió con el Señor. Porque cuando usted levanta la cabeza, significa que usted está en paz, que usted hizo lo que tenía que hacer, que usted cumplió con su Dios, que usted hizo la obra profética, que usted cumplió la obra evangelística, que usted cumplió la obra de servicio. Significa que usted puede pararse frente a Cristo sin ninguna vergüenza, sin nada que ocultar. Usted puede pararse frente al Señor en humildad, pero con la cabeza en alto. Eso es lo que dice la palabra aquí. Levantad vuestras cabezas. Y puede mirar al Señor y decir, amado Señor Jesucristo, aquí estoy. Hice lo que pude, te serví y este es el fruto que te traigo. Semanas atrás hablábamos aquí en el mensaje de la palabra de Dios de que el hacha estaba puesta en la raíz del árbol y que todo árbol que no diera buen fruto iba a ser cortado. Y es lo que necesitamos entender. Este es un tiempo para llevar fruto para Dios, fruto de tiempo. Usted tiene que servir a Dios, invertir tiempo en la obra de Dios, fruto de talentos. Usted tiene que traer sus capacidades y sus talentos al servicio de Dios. Yo le pregunto esto, ¿usted va a ir a predicar el Evangelio al reino de los cielos?
No, amigo mío, allá en la casa del Padre nadie va a predicar el Evangelio porque vamos a estar viendo a Cristo, el Señor del Evangelio. Allá en la casa del Padre todo está hecho, Dios tiene otros planes. Es aquí donde cuenta hacer la obra de Dios, tener fruto de tiempo, usar los talentos para Dios. Es aquí donde usted tiene que invertir las finanzas para el reino de Dios. Por eso agradecemos a nuestros colaboradores, a los que están ayudándonos a sostener este programa en el aire. Dios bendiga las finanzas de cada uno de aquellos que nos ayudan a mantener la palabra profética de Dios en el aire. Pero también, estimados amigos auditores, usted se puede parar derecho y puede levantar su cabeza si usted lleva fruto en su carácter. ¿Cuánta crisis hay en nuestras familias, en nuestras iglesias y en nuestros trabajos? Porque somos individuos de malos caracteres. Dios nos ayude a que podamos estar preparados para el sonido de la trompeta, porque, como decíamos en esa ocasión tiempo atrás, también hay que llevar el fruto de la salvación. El que no predica el Evangelio, creo que de verdad, tal vez ni cristiano es. Sé que suena fuerte, lo digo con respeto, pero las cosas están ocurriendo más rápido de lo que todos quisiéramos. Porque entonces nos dice la palabra de Dios, se lo recuerdo una vez más: erguíos y levantad vuestra cabeza. Después que usted se para, está bien derechito y usted puede levantar su cabeza, usted va a comenzar a ver proféticamente que Cristo está viniendo. Pero el versículo 28 termina con algo más de parte del Señor Jesucristo. Dice: porque vuestra redención está cerca. Esta es la palabra clave del tiempo espiritual que estamos viviendo. Estimados amigos auditores, la redención de la iglesia está cerca. El propósito de Dios está a punto de cumplirse. El tiempo de la gracia está a punto de cerrarse. El juicio más grande de la historia de la humanidad está a punto de caer sobre los hombres malvados. Estamos a punto de que comiencen los días de la tribulación. Para unos será un tiempo terrible de juicio, pero para otros será un tiempo de premio, de bendición, de recibir de parte de Dios el galardón por haber sido fieles. Por eso es que el Señor nos está diciendo: entiendan, las cosas comenzaron ya a suceder. Ustedes tienen que estar bien parados, con la cabeza bien puesta, sabiendo que me sirvieron con integridad, porque ahora llegó la redención. Déjeme recordar lo siguiente. Un día la nación de Israel tuvo que ir a Egipto. Venía una gran hambruna y Dios mandó, a través de su plan y su propósito eterno, en forma adelantada a José a Egipto. Él fue vendido como esclavo por sus hermanos porque le detestaban, le tenían odio, querían deshacerse de él. Pero por sobre la voluntad del hombre siempre está la voluntad de Dios, y déjeme decirle proféticamente que la voluntad de Dios es mucho más poderosa. Y entonces, en ese contexto, Dios preparó lugar para la nación de Israel. Jacob descendió a Israel y se convirtieron en una gran nación. Pero comenzaron a ser oprimidos, estimados amigos auditores. Murió el faraón que los había recibido y cambiaron las condiciones políticas en Egipto. Y pronto ellos eran una gran nación y comenzaron a molestar en Egipto. Lo mismo está ocurriendo hoy día con la iglesia en el mundo. La iglesia verdadera del Señor Jesucristo está molestando a Satanás, está molestando a los mundanos. Los mundanos quieren cambiarse de sexo todos los días. Los mundanos quieren vivir en toda clase de desórdenes. Los mundanos quieren vivir en toda clase de pecados. Los mundanos quieren vivir negando que Dios creó el mundo, negando que Dios existe y negando que Cristo vuelve por segunda vez. Y entonces ellos comenzaron a ser oprimidos allí en Egipto porque eran muchos y molestaban a Egipto. Y entonces Dios, de acuerdo a lo que él había profetizado, levantó a un libertador que se llamaba Moisés, como usted bien sabe. Sé que conoce la historia. Y entonces, en el tiempo anotado por Dios, Moisés volvió a Egipto y llegó el día de la Pascua, el día de la salida. Dios le dio a la nación de Israel instrucciones específicas. Les dijo que comieran la cena pascual, que comieran al cordero sin quebrarle ningún hueso, con hierbas amargas y con panes sin levadura, para recordar el tiempo que ellos estaban viviendo allí. Pero esa noche de la Pascua y al día siguiente, la nación de Israel fue redimida por Dios, fue sacada de Egipto, fue sacada con brazo poderoso. El Señor la movió de una manera espectacular. Las plagas habían venido, los golpes sobre la nación de Egipto habían venido, lo mismo que pronto va a ocurrir en este mundo. Pero llegó el día de la salida, llegó el día de la redención, llegó el día en que ellos habían preparado sus cosas,
sus casas, sus animales, le pidieron a los egipcios el dinero por el trabajo que ellos habían dado. Dios los sacó a ellos con riqueza. Y estoy seguro que Dios va a sacar a la iglesia verdadera de este mundo con riqueza espiritual, entiéndame bien, con riqueza espiritual. Riquezas de santidad, de obra de fe, de evangelización, de sujeción, de obediencia, de construcción del reino de Dios. Y entonces estoy seguro que ellos salieron felices porque el día de la redención había llegado. Estoy seguro que ellos vieron las señales, estoy seguro que ellos se pararon derechos, levantaron su cabeza, y el día de la redención, al día siguiente de la noche de la Pascua, ellos salieron de Egipto. Y ustedes, estimados amigos auditores, saben muy bien que Egipto representa al mundo y la nación de Israel está representando a la iglesia que pronto se va con el Señor Jesucristo en el santo arrebatamiento. Por eso es que ahora usted y yo tenemos que entender, nuestra redención está cerca, se cierra el propósito de Dios, se termina el tiempo de la gracia, se acabó la hora de la iglesia en la tierra, pronto va a llegar la redención, pronto va a sonar la trompeta del arrebatamiento y el pueblo de Dios que esté viviendo en santidad, que haya obedecido, que esté lleno del Espíritu Santo, saldrá de este mundo, volará como palomas al palomar, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos sacados de este mundo. Por eso es que este es un tiempo para entender el Evangelio. Comencé esta reflexión diciéndole que Cristo vino a este mundo a predicar el Evangelio, y Él es el mensaje central del Evangelio. El Evangelio nos enseña que Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo amado. Dios hizo a este mundo con propósito, con destino, pero el hombre cayó en pecado, se alejó de Dios y destruyó el planeta, y el hombre todo lo que hizo fue contra Dios, pero Dios no abandonó a su creación. En el día que correspondía, Dios envió a su Hijo amado, nuestro santo Señor Jesucristo, y Él vino a este mundo, caminó entre nosotros, fue Dios hecho carne, nos mostró el amor del Padre, nos dijo que el que creyera en Él, aunque estuviese muerto, iba a vivir, nos dijo que Él venía a preparar morada para los que creyeran en Él. Y el Evangelio es simple, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay un camino de escape de los días de la tribulación. Es el santo evangelio del Señor Jesucristo. Hay que volver a la sana doctrina. Hay que volver a la enseñanza de la palabra de Dios. Hay que volver a ser un pueblo que vive en santidad. Porque hay que predicar el evangelio en estos días en donde el mundo está a punto de cambiar tal como yo y usted lo conocemos. Por eso, estimados amigos auditores, yo lo invito en esta modesta reflexión, porque creo que debemos entender, las señales ya están sucediendo. Jesús, cuando habla aquí en el versículo 28 de Lucas 21, está mirando hacia adelante, dice hacia el futuro, cuando estas cosas comiencen a suceder, pero nosotros éramos las personas del futuro a las cuales Jesús les estaba hablando, y las cosas ya están sucediendo, ya no es pasado, es presente. Los misiles caen sobre los países, las amenazas nucleares están en una y otra dirección. Hay terror en el mundo. En este momento en que estoy haciendo este mensaje especial, en este programa de hoy, el mundo pende de un hilo, estimados amigos auditores. La economía está allí viendo lo que va a suceder. Todos están preocupados, porque saben que si comienza una guerra en el Medio Oriente, nadie sabe dónde va a terminar y aún si es que habrá planeta. Por eso les digo que Dios nos invita a entender el tiempo profético y espiritual que estamos viviendo. Es Dios el Padre, en conjunto con nuestro Santo Señor Jesucristo y con Dios Espíritu Santo, diciéndonos, las cosas ya han sucedido, esto es inminente, levántense, párense bien, levanten su cabeza, terminen bien el ministerio y la obra que están haciendo, porque vuelvo pronto, vuestra redención está cerca. Usted y yo tenemos que entender el tiempo espiritual que estamos viviendo. Por muchos años he estado frente a los micrófonos del programa de radio Profecías Hoy, anunciando que Cristo viene. Ya tenemos 14 años anunciando en las radioemisoras de esta nación que Cristo viene. Solo Dios sabe quiénes han escuchado y quiénes han obedecido. Pero lo hemos hecho, estimados amigos auditores, porque entendemos que las cosas comenzaron a suceder
que tenemos que levantarnos de pie, poner nuestra cabeza en posición correcta, porque sabemos que la redención está cerca, es inminente, es ya. Acompáñeme a orar. Amado Dios del cielo, en el nombre de Jesús, entrego en tus manos esta reflexión profética para que tú seas quien nos dé tu vida eterna a través del poder del Evangelio de Cristo Jesús. Oro por todos mis amigos, hermanos auditores que escucharán en las ondas de radio este programa, por aquellos que los escucharán en las tecnologías de Internet, de las redes sociales, para que tú nos ayudes a ser un pueblo bien dispuesto y preparado para tu segunda venida. Padre amado, queremos ir en el arrebatamiento de la iglesia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén.